Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes del portal del Villegas, que los días martes es el portal de Nicole Rodríguez en realidad, y yo estoy aquí No, de consueta. No, estoy bromeando. Estamos los dos en una colaboración amistosa que lleva años. Estábamos acordándonos de eso con Nicole. Nos y nos conocimos estábamos en la acordando de algunos sino que algunas personajes, personas tío. que conocimos en la radio, sí. Bueno, Claro. vamos a partir, pero como ustedes recordarán, amigos, eh, como ustedes recordarán, este programa de lunes a viernes es auspiciado por la siguiente empresa, el método EVE, traído desde Corea del Sur para que usted elimine de una vez por todas la guata, para que elimine la celulitis, las estrías y todas esas cosas terribles y feas. El método fue diseñado para eso. Se aplica en Chile en tres locales: Concón, Vitacura y Los Ángeles. Le sugiero que entre al sitio de Método EVE para que vea los detalles. Continúo con Ángel Hey, corredor inmobiliario muy efectivo, muy rápido, muy eficiente, que le permite a usted arrendar o vender lo que quería con mucho más celeridad que con otros corredores. Y Remodeling, una empresa formada por puros profesionales para ofrecerle un trabajo profesional en temas de pintura, arreglo, cambios de parquet, muebles de cocina y obras mayores. Tiene arquitectos, tiene de todo. Así es que eso, estimados amigos, y entremos en materia con, con Nicole. Teníamos un temita, ¿no? Chiquitito, pero Chiquitito, pintoresco. el chiquitito, vamos con el chiquitito, sí, solo para comentar las declaraciones del gobernador Claudio Rego, el gobernador de la región metropolitana, que habla un poco quizá, ¿cómo decir? Elegantemente, que habla un poco quizá de una mentalidad muy pequeña que tienen algunas autoridades en nuestro país, derechamente lo voy a decir, mediocre. Porque resulta que se entregó Plaza Baquedano, lo que era Plaza Italia, algo muy simbólico de lo que fue la destrucción de nuestro país el 19 de octubre del año 2019, y se entrega la remodelación, todos muy contentos, es un punto bastante neurálgico que une Providencia, el centro de Santiago, conecta con la autopista, en fin. Es un punto importante. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se hizo un estudio de la Universidad Diego Portales, en la cual se constata que la velocidad relativa cayó 67% y los vehículos que antes circulaban a 80% de la velocidad máxima permitida, hoy lo hacen un 26%. Y además arroja otras informaciones como con respecto a que aumentó la congestión, pero además, producto de que no se puede circular de una manera un poco más rápida en esa zona, lo que produjo es que desplazó la congestión a la costanera norte. Entonces la costanera norte, producto de la remodelación, del diseño de remodelación de Plaza Baquedano, aumenta su congestión. Le preguntan a Claudio Rego, oiga, ¿qué pasó con esto? Nunca se pensó, dice él, abro comillas, que esto aumentara la velocidad de los automovilistas. Una ciudad que tenga menos velocidad de los automovilistas no necesariamente es un problema, porque aumenta también la seguridad. Mira cómo mezcla, por algo existe una máxima, ¿no? Para manejar. Existe semáforo, existen, sea el paso, existen discopares, bueno, pero él hace una línea directa entre que si uno va más despacio, entonces más seguro. Y luego dice que esto se pensó para los peatones, pues. Entonces, se puede decir muchas cosas, solo quiero decir lo siguiente, se puede caminar y mascar chicle en algunas oportunidades, en algunas veces no. Cuando se remodela una rotonda y todo lo que implicaba, lo que era Plaza Italia o Plaza Baquedano, como le quiera decir, evidentemente que tenía que haber un diseño apropiado para la circulación de los vehículos. Porque en el wishful thinking del gobernador Orrego, en el que todos vamos a caminar y vamos a ir en bicicleta a las oficinas, etcétera, que se lo deje a las ciudades pilotos de España, que son de diseños progresistas que nunca funcionan. Pero resulta
que con la explicación de decir, no, pero es que no se pensó para el automovilista. Entonces solo habla de mediocridad, pues. Si se pueden hacer ambas cosas, si no son excluyentes. Entonces, mira cómo perdemos oportunidades de hacer más viable el transporte, la circulación en nuestro país, en un centro muy importante, se remodela y la respuesta de una de las autoridades que estuvo a cargo es, no, es que no se pensó. ¿Qué pretende si los autos van a pasar igual, pues? Entonces a mí, solo decir mediocridad en hacer las cosas, esa es la palabra. Bueno, tú dijiste, no se pensó. Claro, no se pensó. No se pensó. Eh, a lo mejor a Orrego, como le gusta más los peatones, que está bien, eh, tiene que haberle gustado el periodo en que la Plaza Baquedano no pasaba ni un vehículo porque estaba tomada la Plaza Baquedano por las chusmas que estaban ahí permanentemente vandalizando. Ese debe haber sido el periodo de oro por riego de la Plaza Baquedano, porque en el lenguaje de ellos eso era el centro de la manifestación popular, del cambio, de otra mirada del mundo. Mientras estaban ahí meando, cagando y echando abajo monumentos, todo eso se convirtió en una ópera del progresismo, las grandes masas de la historia haciendo historia. Y claro, no circulaba ni un auto, pues nadie se atrevía a circular por ahí, pues no te fueran a agarrar a cuchillazo. Ese es el mundo que le gusta a Orrego, ese es el mundo que le gusta a la izquierda, y cuando se quieren poner más futuristas, fabrican estas ciudades con palitos de fósforo, como los arquitectos, ¿no? Esas remodelaciones. Yo vi como 1000 de estas para Valparaíso, ciudad que yo es mi ciudad favorita. Y cada cierto tiempo aparecían unos arquitectos pitucos sacando unos planos así fantasiosos de un Valparaíso hecho con palitos de fósforo, con maqueta. Claro. Eh, yo no sé cómo está la Plaza de Baquedano ahora, pero un comentario de más. Ahora, este señor, que se la da de urbanista, parece, de arquitecto y de ingeniero vial, especialista en tránsito, Y psiquiatra y psicólogo, pues si tenía un plan para evitar los suicidios, que sí, seguramente no lo gastó es en eso, no cierto. se fue al bolsillo, eso, ya. Sí, sí, era un plan, este es uno de los planes más imbéciles que jamás se han creado. Quédate con nosotros. O sea, yo siempre he preguntado, ¿cómo se iban a enterar de quienes estaban, digamos, pensando en pegarse un tunazo? Y para llamarlo, oiga, 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 no seas así, pues no te pegué. No, pues si tenéis que quedarte con nosotros, cabrito. Y mientras tanto, lo que no se quedó con nosotros fueron los cuantos miles de billones que se mandaron para esa fundación. Eso no se quedó con nosotros. Eso se fue de un Con ellos, viaje. eso se quedó con ellos. Se quedó- Bueno, bueno, ese es Borrego, estimado amigo, y es un personaje muy sonriente. Es un hombre que tiene una apariencia simpática, hay que reconocerle, afable, pero es una apariencia. No hay que fiarse en las apariencias. Uno espera quizás apariencias menos simpáticas como la de Poduje, pero más inteligente. Eso es O lo que yo Quirós, preferiría. Yo no sé claro. ustedes, amigos míos, yo prefiero una persona inteligente a una persona simpática y tonta. No digo que sea el caso de Orrego. Estoy haciendo simplemente una comparación puramente teórica, estimados amigos. Así que por favor no lo tomen a la personal. Eh, pero él pertenece a una cultura humana que más o menos es parecida. Unos son más jóvenes, otros son están más mofletudos, están más viejos, otros son buenos mozos, buenas mozas, pero son todos del mismo molde mental. Así que nada de extraño en lo que nos has contado. Pero además todavía hay algunas autoridades en Chile, y esto va de una manera transversal, diría yo, a distintos sectores políticos, porque uno los ve en acción cuando son alcaldes o cuando están de gobernador o en la moneda. Son muy mediocres para pensar las políticas públicas. ¿En qué sentido? Mira, yo, ¿han visto voy a decir un ejemplo bien básico, menor? ¿Han visto los basureros de los paraderos? Son basureros de papelera de oficina. Si usted está pensando en políticas públicas, piense en grande. Tendrían que haber baldes gigantes. Entonces, ¿qué ocurre? Se rebalsa completo el paradero de basura a las 6, a las 7 de la tarde, en los horarios peak. La calle queda totalmente sucia con la basura. Y después hablamos de las calles sucias. ¿Por qué en Chile todo lo pensamos en chiquitito? Eso es un Chile que ya no tenemos, un Chile que se fue, todo en pequeñito. Y cuando hacemos las cosas en grande no corresponden. Los buses, esos buses dobles que giran, no caben en las calles de Chile, pero estaban fascinados copiando
políticas públicas de transporte urbano Sí, de bueno, eso es otros típico de países ellos. que no Sí. corresponden a la realidad de Chile y le meten estos corredores de estas calles o estas vías exclusivas de micro en calles que no caben, en No, y, calles que y peor, tampoco ¿ah? matan micro, miren la Alameda. Y en segundo lugar le meten estos buses de oruga, que yo creo que también fue un negociado, lo voy a decir, según la información que tengo. Pero aparte, por último, si fuera un negociado y sirviera, no caben. Entonces, o imitamos mal cuando no corresponde, o pensamos en chiquitito, en cosas que son de sentido común y que del punto de vista presupuestario no hace ninguna diferencia. Agranden los basureros, los paraderos, pues. Si Pero parece mira, material de oficina, le digo. allá que estamos en temas urbanos, hay otro tema que lo he tocado varias veces y que tiene que ver con la famosa ciclovía. También se Sí, pues. enamoraron, ¿ah? Deben haber ido a Holanda y vieron a todo el mundo en bicicleta y se pusieron progresistas. Eliminemos los automóviles, pongamos pura bicicleta. Mira, cuando yo salgo, que salgo rara vez, a, fuera de mi casa y me conduzco, voy a la casa de un amigo a almorzar o cosas así, es mi única salida una vez al mes más o menos. Yo nunca he visto una ciclovía en que haya más de un ciclista al mismo tiempo y a veces ninguno. No está en la costumbre, en el ADN nacional que la gente vaya a andar en bicicleta, además que este es un país donde la gente quiere estar limpiecita, ¿no? No es Europa esto. Entonces, cuando uno anda en bicicleta uno transpira, ¿no? Uno no quiere llegar a Sí. ninguna parte transpirado, pues, caramba. Uno quiere llegar impecable. Entonces uno no anda en bicicleta para ir a almorzar o para ir a la pega, eso es una tontería. Pero se enamoraron. Y mira tú lo que pasa, más congestión porque hay más automóviles en Santiago que antes en todo el país y las calles más estrechas, entonces hay más tacos, el motor está más rato echando gases de escape, o sea, una completa idiotez. Pero se enamoraron de las vías. Y a propósito de eso, el Claudio Rego, acuérdate que estaba muy enojado porque no se iba a continuar una Sí. ciclovía en la Alameda, creo. Y Poduje se atrevió a decirle que no a Sí. la ciclovía, aunque no sonara muy ambientalista. Poduje le dijo que no, pues, sí, que ponga él la plata. Le dijeron, si esto es plata, cualquier decisión política, si es A o B, significan recurso y plata, no es A o B sobre la nada. Entonces, No, bueno, pero esta gente no piensa más allá de dos jugadas para adelante. Por eso que la embarran a cada rato, porque no piensan nomás, pues no se les ocurre. No, son como los niños. El niño lee una cosa y la crea al tiro, no piensa mucho, ¿no es cierto? No tiene desarrollado el seno frontal. Esta gente se quedaron pasmados con el seno frontal oye, para toda la vida, pues. y se han dado cuenta, yo ando más en auto que tú, Fernando, pero con esto para terminar la parte urbana que estamos hablando, las bicicletas de hoy fueron reemplazadas, las bicicletas de ayer reemplazadas por las motos. Hoy día ya no tenemos los ciclistas furiosos, tenemos las motos furiosas que van haciendo zigzag entre medio de los automóviles, que le pegan a los automóviles. Desgraciadamente, cualquier topón con un motociclista termina perdiendo el motociclista porque el auto es más fuerte. Entonces, siempre tiene la culpa el del automóvil, pero resulta que la imprudencia de los motociclistas, el nivel de agresividad de los motociclistas, a veces realmente Es dan para ganas de tirarle que el los auto encima. regulen, sí. Es Pero para hoy en tirar. día la bicicleta fue reemplazada por la moto. Yo te voy O los a adelantar. monopatines. A ti Unos que te gusta hacer, monopatines extraños. tipo, a ti que te gusta hacer Nostradamus, la revolución que viene a propósito de los automóviles, lo hablamos con respecto a las generaciones que están entrando al mundo adulto de Chile, el país de arriendo. Me acuerdo que estamos hablando, que no sabíamos si les interesa o no tener una propiedad como era en tu época. Lo que viene hoy y viene ahora, 2030, 2035, pero viene, tiene que ver con los autos autónomos. Entonces, es lo único que uno podría proyectar que el nivel de automóviles estacionados en las calles, que quitan espacio, o incluso circulando, podría disminuir porque esto de que los jóvenes de hoy además andan en Uber, no les interesa tanto tener automóviles porque como ellos mismos dicen es un cacho, es un costo, etcétera, y pueden Exactamente. andar En de eso un tienen lugar a razón. otro con Uber. Bueno, Mm. lo que se viene en cuanto a movilización y que dicen que va a ser una revolución son los automóviles autónomos y eso cambia, tiene una serie de efectos, pero uno de ellos, miren las cosas como saltan lejos, pero empieza a diseñar las ciudades del futuro. Un experto plantea y decía, ojo, cuando se venga realmente los automóviles autónomos y sean parte del paisaje diario, hay ciertas situaciones inmobiliarias que van a perder valor. Por ejemplo, los estacionamientos de oficina.
o edificios con estacionamiento. Ese espacio se va a usar para otra cosa porque usted ya no va a necesitar estacionar su automóvil afuera de su oficina o afuera donde vaya durante 6 8 horas porque lo va a llevar y traer un automóvil autónomo. Va a ser muy interesante cómo va a ir rediseñando las ciudades, las decisiones inmobiliarias y las decisiones económicas. Fíjate que en nuestro país el año pasado, antepasado, existió una empresa que lamentablemente no le fue bien, que mi hija alcanzó a usar ese sistema en que tú tomabas un automóvil que estaba estacionado, dejado por alguna persona en un lugar, te daban una clave, tú entrabas al auto, lo usabas, lo dejabas a donde llegaba y ahí lo podía agarrar otra persona. Me parecía muy interesante, lamentablemente no funcionó esa cosa, pero para allá vamos, aparte que mucha gente no va a necesitar movilizarse porque va a estar trabajando en su casa, como hacemos nosotros. Bueno, en fin, Oye, muchos temas interesantes que podemos va- plantearlo. Voy a ver si los toco un día sábado o algo así, a ver vamos a qué. entrar en la política, pero te cuento algo lo que me contó un auditor porque te va a gustar esto. Se subió un qué- auto autónomo en Miami. En Miami hay, ¿ah? Circulando. No mucho, pero se ven. Y tú conectas tu celular a la radio del auto. Entonces me escribió para decirme muy orgullosamente que te contara que se subió al auto autónomo y que puso en Spotify, puso el programa que estábamos haciendo los dos. Así que iba en este auto autónomo escuchando el programa del Mira tú, Villegas. qué gran ventaja. Por Dios que están adelantados en Estados Unidos. Mira, Bueno, allá no va a estimado amigo, escuchar. vamos a Bueno, otros temas ahora, pero vamos antes a de escuchar. entrar a otros temas, a los temas políticos habituales, permítanme recordarles algunos de los productos que hacen posible este programa y que son útiles para usted además, no es que no solo para mí, sino que para ustedes. Por ejemplo, Kame ERP. Si usted tiene una empresa de cualquier tamaño y usted quiere manejarla en forma al 100% de eficiencia, hoy en día es fundamental eso. Hoy día no hay espacio para la medianía o uno se va a la quiebra nomás. Entonces, Kame ERP es un software integral para el manejo de una empresa que dispone de una inteligencia artificial dentro de ese software. Es una inteligencia artificial que le maneja todo, temas contables, financieros, personal, logística, todo. Usted tiene este software en su celular, por ejemplo, que es un computador en el fondo, no un teléfono, y usted en cualquier parte del mundo está viendo cómo la inteligencia está tomando decisiones, está consultándole a usted para que la empresa funcione al 100%. Estimados amigos, este es un software súper interesante como tantos que están surgiendo. Yo le sugiero que entre al sitio kame.cl y averigüe todos los detalles porque esto puede cambiar la vida de su empresa. ¿Qué está esperando? Continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar lingotes muy chiquititos, uno de plata, una onza, de oro, un cuarto de onza, pero súper valioso. El de oro, por ejemplo, es cosa chiquitita que apenas uno lo agarra entre los dedos, cerca de un palo. O sea, y más, que todos los días está subiendo el oro. Es la mejor inversión. No solo es una póliza de seguro, es una tremenda inversión, estimados amigos. Compreoro.com. Continúo con AutoWolf, una empresa que atiende sus vehículos de una manera realmente extraordinaria. Por ejemplo, usted tiene el auto feo, abollado, despintado, le manda fotos a autoworld.cl de lo que usted quiere arreglar, ellos le dan un presupuesto, van a su casa, usted no se ha movido, en su casa, frente a usted en 24 horas, dejan el auto como nuevo. Si acaso no es posible porque está demasiado arruinado, se lo llevan a su taller, pero está ahí 2 o 3 días, no 2 o 3 semanas ni 2 o 3 meses, 2 o 3 días y le traen el auto donde usted quiera. La atención es completa, usted no tiene que moverse. Le regalan incluso, hay una promoción, una aspiradora para el auto, esas chiquititas que usted sabe para qué sirven. Y además tienen una compraventa de automóviles usados, que es un mercado que conocen. Y además, si usted tiene un problema mecánico, también tienen técnicos que le van a solucionar el problema mecánico. Así que servicio completo, integral, total, cómodo, eficiente. Yo lo probé, estimado amigo, y doy fe del resultado. Autowolf.cl y termino este bloque comercial con flamencas.cl, el sitio donde usted puede ubicar artistas del flamenco para que vayan a su casa a amenizar un cumpleaños, una fiesta, una boda, una reunión de los abuelos, en fin, lo que sea.
mucha gente de su familia, usted quiere algo bonito, estos artistas que lo llevan todo, llevan el tablado, llevan el equipo de amplificación, usted no tiene que preocuparse absolutamente de nada. Dicho lo cual, regreso con Nicole. Oye, vamos con la agenda de seguridad, que es la noticia de la semana. Y esta famosa agenda ACOT, que es contra el crimen organizado y el terrorismo también, tiene muchas líneas de lectura, tiene muchas interpretaciones. Voy a ir desde el punto de vista político. Esto es un win-win para el gobierno. ¿En qué sentido? En que al lanzar inmediatamente después de aprobar la ley de reconstrucción, falta algunas etapas con respecto a esa ley, pero al avanzar inmediatamente a seguridad, uno ordena la agenda. Acuérdense que la semana pasada hablábamos de cómo el Partido Nacional Libertario, el Partido de la Gente, todos estaban, incluso el Partido Republicano, el partido del presidente Kast, estaba levantando demandas y proyectos que los definían a ellos como partido político, como fuerza política. Y todos esos proyectos que algunos llaman identitarios, no sé si todos son realmente como para catalogarlo identitario, pero el punto era que el gobierno parecía atrás de estas demandas y estas propuestas de los partidos políticos del oficialismo. En esta línea, como seguridad es algo mucho más claro en las demandas de las personas, ordena al mundo oficialista en torno a esta agenda. Hay algo que no he visto en los medios de comunicación, se los comento yo, con respecto a cómo están diseñando este lanzamiento de esta agenda de seguridad, y es con el presidente Kast a la cabeza. Una de las principales quizás críticas, pero lo hacían por hacer el punto político. Yo no creo que, y no es que no crea, en el fondo no es así, pero una de las debilidades que se le planteaba a la ley de reconstrucción es que la izquierda y la oposición estaban todo el tiempo diciendo que Quirós mandaba al presidente. Nunca es bueno que un presidente aparezca manduqueado por un ministro, ¿cierto? Es decir, como un presidente sin poder o un presidente que no sabe y que el ministro Quirós manda. Entonces el ministro Quirós era la cabeza de ese proyecto. Si ustedes se dan cuenta, el ministro de Seguridad, que habla bastante de seguridad y está siempre en la agenda, en el lanzamiento de este gran proyecto ACOT, ha estado detrás del presidente Kast. Y de hecho el día lunes, mientras grabamos, Fernando, es el presidente Kast el que ha hecho todas las conferencias de prensa y ha hecho un circuito en radio y televisión para dar a conocer los lineamientos de esta agenda. Y en tercer lugar, es una agenda que le deja poco espacio, ya vamos a hablar de esto, pero le deja poco espacio a la izquierda. Porque la izquierda, algunos dicen, bueno, no se puede oponer. Yo creo que lo que está pensando la izquierda ahora, según lo que he estado leyendo y recabando, no es que no nos vamos a oponer, sino que es cómo oponerse. Es mucho más fácil, aunque no resultó, pero es mucho más fácil decir el gobierno de los ricos, le baja los impuestos a los ricos. Además, economía es algo que la gente en general no maneja. Los números no manejan y los modelos económicos tampoco. Pero aquí en seguridad, aquí el planteamiento de la izquierda es cómo nos vamos a oponer para hacer nuestros puntos. Y aquí la tienen difícil. Y así como en la ley de reconstrucción, todo el tiempo hablaban de el 1%, ya tienen uno de sus eslogan y es levantamiento del secreto bancario, que es una falacia, es una mentira, es un invento de la izquierda, porque el secreto bancario, uno, existe, pero usted tiene que tener una orden judicial. Y dos, el secreto bancario existe para proteger a los civiles, no para proteger al crimen organizado. Así como no pueden entrar a su casa cualquier funcionario político, un ministro no puede entrar a su casa si usted no le quiere abrir, ¿cierto? Incluso a policía y carabineros no entran a su casa si no tienen una orden de embargo, de arraigo, lo que sea. Y usted no quiere que entren, porque simplemente no quiere. ¿Por qué habría que levantarse el secreto bancario y que quede esa información al alero de un funcionario político, del Servicio de Impuesto Interno, de quien sea? Cualquier función política, el ciudadano tiene que estar protegido. El secreto bancario debe existir, al revés. Entonces levantan esto. ¿Por qué? Porque sí, pues está la idea de, no quieren mostrar los recursos que tienen los ricos, una cosa así,
muy absurda, digamos. media estúpida, ¿no? Pero Digámoslo. así como hablaban del 1% más rico, la rebaja a los ricos, los ricos, los ricos, el secreto bancario es lo único que encontraron a la mano, mientras, y aquí sí hay un camino que recorrer y vamos a ver qué ocurre, después lo hablamos, Fernando, mientras se articulan, porque por mientras está saliendo el gobierno, los exfuncionarios del gobierno de Gabriel Boric a hablar. Como la izquierda no está articulada, todavía les queda esa estructura del gobierno de Gabriel Boric. De partida está hablando el propio Boric, que ya se supone que en la tradición republicana no se hace, pero amigos auditores, olvídense de las tradiciones republicanas porque estamos en una nueva era política y no solo en Chile, en el mundo. Dos, habla Vallejo, está hablando el ministro también de Educación, es decir, esa estructura que les quedó, esa coordinación, la están utilizando. Pero No a solo eso. medida, claro, a medida que sigan articulándose, como lo están haciendo lentamente, con lo que ellos llaman los movimientos sociales, la CUT, la CONFECH, los estudiantes, que son los primeros que se juntaron con la CUT. ¿Qué tiene que ver la CUT con los estudiantes? Pero bueno, mientras sigan articulando los movimientos sociales, ahí sí, más adelante vamos a ver una respuesta de la izquierda. Pero por mientras tenemos eso. Bueno, de hecho, la izquierda se está organizando, me consta, lo sé, se está organizando para movilizar a todos sus recursos gremiales y salir a la calle, que es lo único que saben hacer, lo único que pueden hacer, en su desesperación porque se ven en el camino de la perdición, están en el camino de la perdición en todos los sentidos. Es una postura política, cultural, que está retrocediendo en todas partes. En América Latina ya no va quedando presidente de izquierda casi. Están en retroceso, están en caída libre. Entonces van a recurrir a la misma idiotez de siempre, pero ni siquiera eso les va a resultar. Si están pretendiendo una especie de estallido social 2.0 o una insurrección 2.0 más bien, no les va a resultar. No está el clima psicológico, político, cambiaron los tiempos, son otros los problemas. Van a sacar, como ya se ha mostrado en algunas oportunidades, van a sacar a 10 pelagatos a la calle que van a ser simplemente tomados, detenidos y llevados a un tribunal eventualmente. Se va a convertir su épica de masas, se va a convertir en un tema policial. No va a ir más allá de eso. Van a joder, van a molestar, pero no van a poder lograr nada con esas llamadas movilizaciones. No van a poder movilizar a nadie. Están moral, política e intelectualmente en ruina. Y la prueba es la clase de idioteces que dicen, como esta de la cuestión de que era para todo para los ricos. Yo no sé qué van a decir con el tema de la ley de seguridad, pero le van a buscar detalles para demorar las cosas. No pueden decir de frente, no estamos a favor de la seguridad, los delincuentes son agentes sociales, pero pueden discutir detalles para parar la ley, decir, el reglamento del uso de la fuerza, pueden demorarse, pueden parar las cosas ahí, o tratar, porque no tienen los votos, al final de cuentas tampoco. Van a tratar de joder por todos lados en forma indirecta, en los detalles, van a ir al detalle, van a ir al articulado, no al concepto mismo de la ley, al articulado. Ahí van a estar jodiendo. ¿Por qué? ¿Por qué están dispuestos a todo? Porque se están jugando su existencia política e incluso su existencia personal, en el sentido de que se van a quedar sin recursos, porque esta gente vive del Estado, vive de la política. ¿Qué es lo que hacía Orrego, por ejemplo, a propósito? A ¿Cuál es propósito. la profesión de Orrego? ¿Quién lo contrataba? No sé si es abogado o qué. ¿Quién lo Pero es que, contrataba? ¿Qué casos tenía? ¿Dónde está su bufete? Y vamos a preguntar, Camila Vallejo, ¿qué hacía antes? Nada, pues si era estudiante, creo que es geógrafa. No sé si alguien la está demandando para fabricar un mapa de la isla Fiji. O sea, viven de la política, están liquidados. Entonces, están tan desesperados que este cabeza chorlito de que era embajador en España cree, o sea, se están haciendo ilusiones que van a volver, que el Frente Amplio nada menos, van a volver al poder porque hicieron la curva de aprendizaje. Bueno, sí, aprendieron a saquear, eso es cierto que lograron cumplir la ley, la curva de aprendizaje. Saben saquear, saben dónde está la plata, dónde está la caja fuerte. oye, cuando dice saqueo, me acuerdo siempre la frase que levantó la izquierda latinoamericana con respecto a los conquistadores, el colonialismo, que nos vienen a saquear. Bueno, mira que resultaron saqueando. Bueno,
pero el punto con la izquierda es, tú hablaste claro, del ex embajador en España, pero varios del Frente Amplio, el embajador que tuvimos en Brasil, de Polo y todo, han estado hablando. Y es cosa de ver la bajada y de qué se ha tratado la elección para presidente del Frente Amplio, que está disputando Constanza Martínez y Gail Youmans. ¿De qué se ha tratado los temas? Entonces, cuando uno lee todo eso, lo que plantean con respecto a somos socialistas, con respecto a somos feministas, lo mismo de siempre, pero además, no lo mismo de siempre, sino que además un poquito más radicalizado. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo lo van a hacer con la agenda de seguridad? El Frente Amplio, una de las respuestas fue que le parecía una agenda represiva. Claro, por ¿Eh? supuesto. Por supuesto Claro, que es represiva, es represiva del represiva, crimen, de pues si eso hay que se hacerlo. trata. Sí, po. Y el Partido Socialista dice, se sacó un poquito por la tangente diciendo, no, no, no conocemos el proyecto, lo vamos a ver. Pero el punto es que es muy difícil para este grupo político, para la izquierda, que hace muy poquito rechazaban cualquier cosa con seguridad. Tienen al Partido Comunista metido ahí, no sé si es una alianza formal, pero son parte de ello, diciendo que quieren derogar la ley Naim Retamal. Entonces, la pregunta es, ¿qué camino van a tomar? Yo creo que no hay que ser muy adivino ni profundizar tanto. Van a hacer eso que tú dices, van a oponerse a distintas cosas, cualquier palabrita, cualquier tecnicismo. Van a Cualquier, decir, por ejemplo, ahí abrieron un camino con respecto a la reforma constitucional que propone el presidente Kast, que yo creo que ahí políticamente se debió haber manejado mejor porque efectivamente la deja en el área chica. Si realmente usted lee el proyecto y todo uno entiende lo que quieren hacer, es decir, tener un estado de excepción nuevo en el cual se pueda decretar por zonas específicas, no sé si efectivamente comunas específicas, pero creo que sí, para efectos de seguridad. Entonces, la gente no hace esa lectura. La gente lo que hace la lectura es, quiere hacer una reforma constitucional para poner un capítulo de seguridad. Y como si ellos eran los mismos que decían que no querían reformar la constitución. La línea es directa. Entonces ahí sí le abrió un camino a la izquierda en el cual decir, pero como si el Partido Republicano llevaba la bandera en contra de los procesos constitucionales y quiere cambiar y hacer esta reforma constitucional. Creo no, no, que vamos a ver, vamos a en ver. la práctica, si uno lee lo que quieren hacer, no es, evidentemente, no un proceso constitucional, quiere hacer un cambio nomás. Es bastante menor, quiere incluirle algunos capítulos con respecto al estado de excepción y también con respecto a la obligación del Estado. Algunos dicen inútil. Por ejemplo, el Estado dice que usted tiene que vivir en un ambiente libre de contaminación y todos los días tenemos contaminación ambiental. Ok, yo creo que políticamente se pudo haber evitado quizás, porque ahí abre ese diálogo que nunca es bueno, porque así como la izquierda recurre al Tribunal Constitucional con respecto a la ley de reconstrucción para poder objetar la invariabilidad tributaria y los otros tres apéndices que quieren objetar, bueno, aquí tenemos al revés. Tenemos al Partido Republicano o a José Antonio Cast, que estuvo siempre en contra de los procesos constitucionales, ahora haciendo una reforma constitucional. Entonces creo que como no hay, nadie hace esa bajada y dice, oye, un momentito, pero esto, yo creo que era Bueno, pero mejor mira, evitarlo, ¿no? no sé, puede ser como tú dices, eh, hay, las reformas se tienen que evaluar de acuerdo a su mérito, por cuál es su alcance, su dimensión, evidentemente. Así que no veo cuál es la contradicción entre oponerse a una reforma que echa abajo la Constitución y una reforma que mejora la Constitución. Son cosas opuestas, de hecho. Pero claro, se van a agarrar de eso probablemente. Se van a agarrar de cualquier cosa, cualquier clavo ardiente, como se dice. Se están ahogando, se agarran de cualquier clavo ardiente y eso, como he dicho, creo que, no sé, se lo decía anoche a mi mujer mientras comíamos y bebíamos. Le decía, esta gente es como un tipo que está en un pantano. Mientras más se agitan, mientras más se mueven, más se van hundiendo. Se hunden y se hunden y se hunden en la irrelevancia y en algo que nunca había visto antes. ¿Ah? La gente está empezando de frentón a detestar a este sector. Específicamente, además, algunos personeros que no voy a mencionar. Los están empezando a detestar. Ya no es meramente una cuestión de que no nos gusta su política, sino que les parece detestable. Yo cuando converso, cuando salgo a regar afuera, ahora no he regado por las lluvias,
y me converso con alguien que va pasando, siempre el ánimo contra la izquierda es no de no voy a votar por esta gente, son unos ineptos. No, ya los detestan porque los ven en esta postura obstructiva, antipatriótica, antinacional, obtusa, porfiada, destructiva y tóxica. Y mientras más se agitan y van a llamar a movilizaciones este año, acuérdate, ya lo tienen en un cronograma en el Partido Comunista, según me contaron mis espías, lo tienen listo. Más se van a hundir, más se van a hundir. Esta explosión 2.0 que están calculando los va a hundir mucho más. Va a ser un disparo en el pie, por no decir un disparo en la boca, para la izquierda. Porque ahí se van a mostrar desnudamente en el escenario de la calle lo que son, lo tóxicos que son, lo destructivos que son, lo ineptos que son, y les va a costar muy caro. Pero resulta que no tienen otro camino. La otra es que se jubilaran, se fueran para su casa a ver si consiguen pega en algún lado. Están en ese camino y van a seguir en ese camino. Ya, se va a dar una situación interesante. En general, la agenda de seguridad cuenta con amplio apoyo de la ciudadanía, se ven las encuestas. Más Y, de y- ochenta por y ciento. es muy difícil que la agenda, salvo algunas cosas específicas que digan que es insuficiente, no porque están en contra, sino que lo encuentren insuficiente, pero salvo algunas cosas muy específicas, sería muy raro que en las sucesivas encuestas que vengan más adelante la agenda esté en contra, eso no va a ocurrir. Pero de aquí viene el dilema para la oposición, porque lo que está haciendo la izquierda es articularse por fuera del Congreso. El diputado Soto, de hecho, dijo que la idea es evitar que este gobierno apruebe sus iniciativas con una mayoría tan frágil en el Congreso. ¿Ves? La mayoría es frágil. La mayoría en el Congreso es mayoría. Bueno, voto a voto, mayorías circunstanciales, ¿Qué sin quiere decir con capacidad. ese idiotez? Bueno, Todas el las voto a mayorías voto. son El punto que dice, circunstanciales. entonces, exacto, po. Por lo tanto, para evitar eso, nosotros nos vamos a articular con los movimientos sociales. Sociales. ¿Qué es lo que Entonces, es eso? bueno, ¿Quiere son decir? los movimientos que ellos mismos han ido levantando. Leía por ahí otro del Partido Socialista diciendo que van a articular a la oposición junto con la calle, es decir, no tienen mayoría en el Congreso, entonces salen a la calle. Lo que quiero decir es cómo se va a dar este dilema, porque con la ley de reconstrucción quizás le hubiera sido un poco más fácil levantar una pancarta, ir en la calle diciendo no más rico, no al 1%, no a la rebaja de impuestos a los ricos. Ok, la pregunta es, ¿cómo va a articular esos movimientos sociales en torno a la ley de seguridad, levantando qué pancarta? No más seguridad, no. Entonces, esto de la mayoría social que le gusta tanto a la izquierda, la tiene complicada con la agenda de seguridad, porque la mayoría social, que no es la que ellos piensan, pero la mayoría social está con la agenda de seguridad. Así es. Entonces, Bueno, va a ser complicado. tú dijiste al principio que esta, este conjunto de proposiciones que llamaba ACOT ordenaba al oficialismo y desordena a la oposición. Porque ustedes van a observar que cuando llegue el momento de las discusiones en el Parlamento, van a haber descolgados. Se va a producir algo parecido a lo que se produjo con la ley de reconstrucción o más, porque aquí hay menos razones, digamos. Va a haber gente ahí que tiene algún sentimiento de lo que el país necesita y también un cierto sentido de un cierto instinto de supervivencia política y no se van a sumar a la gritadera del Frente Amplio y del Partido Comunista. No van a salir con la pancarta como dices tú, a decir, no más represión, no más pinochetismo. No, no va a pasar eso. Así que los desordena, los desintegra aún más. Mientras el oficialismo se ordena, ellos se desordenan. Antes de continuar con nuestra querida amiga, vamos a repasar algunas cosillas, amigos míos, que son de interés para ustedes. Esto es para ustedes, no es para mí, para ustedes. Por ejemplo, los malos olores. Siempre, por mucho que usted tenga su casa como un quirófano, se juntan materias orgánicas en las cañerías, en los desagües. Y usted no tiene manera de controlarlos tirando, algunos echan soda cáustica, lo único que hacen es destruir las cañerías. Bueno, oxibiota, estimados amigos, la solución. Un polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas
usted vierte ese producto donde están los malos olores o lo vaporiza, si es una superficie como un jardín, y se acabaron, porque estas bacterias destruyen la causa del mal olor, lo eliminan, no lo tapan, lo eliminan. Oxibiota en el sitio de ellos lo va a encontrar este producto fantástico que nosotros en la casa lo usamos, y créanme que aquí huele a rosas mi casa. Y sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores que son ingenieros que van a revisar su logística, cómo está funcionando, van a ver lo que está funcionando mal o más o menos nomás, donde usted está perdiendo plata, está perdiendo cliente, le van a ofrecer una alternativa racional y le van a buscar el personal para que gestione ese modelo distinto. ¿Qué más se puede pedir? Este ejercicio, revisar la logística, lo debiera hacer toda empresa una vez al año, tal como usted va a un centro médico que le revisen cómo está su salud. Continúo con Edisur, estimados amigos, que está... ¿Me van a esperar? Espérenme un segundito, una cosita. Amigos, Edisur ha sacado una segunda edición de este libro. Yo hablé de él hace un tiempo atrás. Guerra, Tragedia y Destino de Pablo Rasuris. Un libro súper entretenido. Yo cuando me llegó el primer volumen, yo no leo mucha narrativa, pero dije, bueno, vamos a ver. Agarré la primera página, agarré el primer párrafo y ya no lo solté hasta que lo terminé. Está escrito, está relacionado, está ambientado en la época de la guerra del 79. Me recordó mucho el estilo y el interés y lo entretenido de la novelística de la guerra del 79 de Jorge Nostroza, un gran escritor muy olvidado lamentablemente. Bueno, este es un buen continuador de Jorge Nostroza, Guerra, Tragedia y Destino, en una edición nueva, muy bonita, que yo se las recomiendo. Está en Edisur, compañía 1025. Fuera de eso, ustedes ahí pueden encontrar un sitio web. En edisur.cl tienen una parte digital, una sección digital donde usted puede encontrar un montón de títulos en ese formato para bajarlos a su Kindle o a su tablet por precios muy, muy, muy reducidos. Y ya que estamos hablando de libros, si usted es un autor o quiere ser un autor, tiene una idea en la cabeza, ya tiene incluso escrito un libro en un archivo en su computador, pero no sabe cómo seguir adelante, póngase en contacto con Pontara. Esto es más que una editorial común y corriente. Esto es un emprendimiento que ayuda a que usted publique realmente, y si incluso todavía no tiene el archivo, sino que tiene las ideas, los tiene en su cabeza el libro, pero no sabe cómo empezar, cómo diseñar la arquitectura, porque no es llegar y pasar al papel lo que uno tiene en la cabeza, hay que tener una arquitectura. Bueno, todo eso Pontara. Pontara lo ayuda a convertirse realmente en un escritor, y si ya es un escritor, a convertirse en un escritor publicado. Pontara.cl. Dicho lo cual, retorno con Mademoiselle, Madame, Oye, no Mademoiselle, pues no es señorita, es señora, Madame dos, Nicole Rodríguez. dos cosas con respecto a la agenda de seguridad, uno a nivel regional, que es interesante lo que está pasando. Pero antes de irme a eso, quiero hablar de las expectativas de las personas. ¿Ah? Hay veces que las expectativas en torno a seguridad se van cumpliendo por situaciones menos relevantes que una reforma constitucional o un gran estado de excepción. Y voy a nombrar algunas. Por ejemplo, los guardias de el ex ministro Cordero, un guardia en realidad que fue asaltado. Yo creo que por lo que estaba leyendo, hubo incluso amenazas contra Cordero en una cárcel. Bueno, terminaron siendo detenidos los bandidos que estaban tras esta encerrona, y resulta que dentro de ese auto había un menor de 14 años que estaba con libertad vigilada, que ya había cometido algunos atracos, que ya había cometido algunos delitos, y el menor contaba con libertad vigilada. ¿Por qué me quiero agarrar de este punto? Porque hay tres situaciones en las cuales yo creo que la gente tiende a aumentar su nivel de inseguridad porque dice que, bueno, si ocurren estas situaciones, imagínate otra. Uno, la libertad vigilada en Chile prácticamente, no es que no funciona, pero no funciona del todo bien. Sobre todo cuando son menores. Porque cuando hay detenciones de menores, si ustedes ven la estadística con respecto a, tenía libertad vigilada, no los vigilan. De partida no hay personal para vigilar a todas estas personas. Dos, la internación provisoria de los menores que no funciona. Tres,
cuando detienen a alguien y dicen, ah, pero miren la hoja de vía, 20 detenciones, 30 robos, irreprochable conducta anterior, todo eso produce una sensación de que el Estado no funciona. Entonces, pueden tener, perdón, voy a decir la cuarta y la última, hay más, pero voy a decir la cuarta que son de esas que se repiten en los medios de comunicación porque se repiten al cometer delito. Y cuarto, cuando algún atraco, algún asesinato o alguna situación vandálica está coordinada desde la cárcel. Se produce un nivel de inseguridad muy grande, de sensación a las personas, porque uno dice, bueno, si las mismas personas que están custodiadas por el Estado no pueden inhibir, no pueden evitar que esa persona siga funcionando como un bandido, como un criminal, como un narcotraficante, capo de la mafia, entonces, ¿qué queda para el resto? Entonces, esas cuatro sensaciones que son de esas cuatro situaciones, no sensaciones, que uno está recibiendo de una manera bastante constante a través de los medios de comunicación, si se evitan y se cambian, yo creo que sí aumenta la sensación de seguridad de un Estado que funciona, porque acá muchas veces la gente tiene la idea de que Carabinero, PDI, logra llegar a los delincuentes, logra llegar al narcotraficante, pero después todo el resto de la institucionalidad no funciona. Entonces, si se Así cambian es. algunos aspectos en ese sentido, con instrucciones claras, o con pequeñas reformas o indicaciones o decretos claros, claro, yo creo que ahí sí puede haber cierto cumplimiento de la expectativa de las personas con respecto al país que podemos ser, porque tú tienes razón. Yo creo que volver a ser lo que fuimos, creo que lo comentaste con respecto al discurso que dio Cast en su cadena nacional. Es muy difícil que volvamos a ser lo que fuimos. Y porque nosotros también estamos insertos en el mundo, estamos insertos en los vicios del multilateralismo también y en los problemas que trajo el multilateralismo. En ese sentido, Arrau fue muy inteligente al decir el viernes pasado, decir, bueno, ¿cuáles son las metas? ¿Qué es lo que dijo? Bajar los niveles, que me parece que una meta poco ambiciosa, ¿eh? Bajar los niveles de criminalidad o de homicidio del gobierno pasado. Puso algo concreto. Ok, esa es la meta del gobierno. Me parece poco ambicioso, pero también es poco realista decir que vamos a volver a ser el país de los 90 porque No, no, no. ese mundo, desde el punto de vista de la criminalidad a nivel Sí. mundial, ya no existe. Bueno, eso yo lo analicé en un programa explicando que hay otra estructura demográfica, hay otra estructura económica, hay otras estructuras valóricas, hay otras necesidades, y el crimen se ha convertido en una industria a nivel, una multinacional, con recursos militares, de comunicaciones, con dinero. No es lo mismo que perseguir un ladrón de gallina. No estamos en la época en que yo era niño chico o antes, obviamente. Así es que no se va a arrinconar al crimen, sino que se le puede contener dentro de ciertos límites. Lamentablemente no se puede terminar. No se va a terminar nunca con el crimen. Nunca, jamás. Siempre van a haber ladrones, siempre van a haber asesinos, siempre van a haber terroristas, siempre van a haber rebeldes sin causa, siempre van a haber imbéciles, siempre van a haber violentos. No hay manera de evitarlo. Pero se puede disminuir dentro de niveles, digamos, aceptables, tolerables. Lo que ahora estamos viviendo es intolerable. Más Exacto. de 1000 asesinatos al año es intolerable. Baleos donde mueren niños o personas que van pasando por una bala loca es intolerable. Eso se puede empezar a poner fin, y para eso se requiere una acción, una gestión policial mucho más enérgica. Lo que tú estás diciendo en el fondo tiene que ver con la gestión, con la gestión. Y tiene que ver con la justicia también, ojo, donde también están funcionando muchos jueces con una mirada muy benévola. Tuvimos un presidente que indultó delincuentes, no olvidemos. Tiene Sí. que ver con la cultura de ese grupo humano que, como les he dicho varias veces, está en otra galaxia. Para ellos ven distinto las cosas, totalmente distinto. Para ellos un criminal no es un victimario, es una víctima de la sociedad, que merece todo el apoyo, que merece una mesa de diálogo con psicólogo, que merece un indulto, que merece la libertad, que merece que en vez de estar preso simplemente no pueda salir de noche de su casa. Bueno, ese es el tipo de discurso que escuchamos ahora, es otra sociedad, es otro mundo. Ya no es el mundo de mi época, donde simplemente el ladrón era un ladrón, le pegaban un lumazo en la cabeza y se iba preso. Se acabó eso, se acabó totalmente. Estamos en un mundo Wild West, como el oeste salvaje. Esta no es tierra para ancianos, como esa película. Un poco eso el mundo ahora. Tierra para débiles.
Sí, por eso que yo eh, ando armado dentro de mi para casa con hacer. una pistola de agua todo el tiempo Oye, por si acaso. es parte Bueno, de parte de las consecuencias del multilateralismo y de todo este intercambio mundial sin frontera, es la inmigración descontrolada, ¿cierto? Ok. claro, Pero otro es que el crimen y las bandas se convirtieron en bandas transnacionales. Es muy claro. difícil hoy que grandes bandas solo funcionen de una manera local. Claro, usted todavía puede tener la banda de tal comuna que amedrenta ahí, acá, pero cuando hablamos de los que manejan unas armas impresionantes, como si fueran un ejército, y que empiezan a tener poder en zonas territoriales o que incluso penetran la política, esas bandas son transnacionales. Imagínate que leía la penetración de bandas albanesas. Hay una banda importante y bandas japonesas y bandas chinas. ¿Qué tienen que hacer bandas chinas acá o bandas japonesas? Bueno, ese es el Ganar plata. crimen transnacional del siglo XXI. Así como los carteles de droga mexicanos han invadido Europa. Eso es parte de lo que ha ocurrido con el globalismo, digámoslo así. Entonces, es parte de las consecuencias no deseadas. Entonces, por eso mismo es que pensar que Chile va a poder quedar aislado, que la cordillera de los Andes nos va a proteger o lo que sea, es un error. No, 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 Los porque además hay 90 un no son el 2026, nos equivocamos con un montón de permisividad y con un discurso permisivo, pero a la vez hay una situación mundial concreta que afecta a todos los países. no, y hay una situación interna, el cambio de cómo funciona la población chilena. Yo la otra vez contaba que cuando yo era niño, me acuerdo que se hablaba, yo cuando escuchaba las conversaciones sobre mesa, de cierto restaurante que ya no existe, pero igual no voy a dar su nombre, que estaba en Monjita, en el centro de Santiago. Funcionaba todo el día, toda la noche, qué sé yo, y era el lugar donde los que consumían cocaína iban, entonces iban al baño y ahí había un tipo que les vendía un papelillo que se llamaba, que era un papelito chiquitito con una corrida de coca para que se la aspirara. Y eran muy pocos los que consumían y eran muy pocos los que suplían el producto, no sé de dónde lo traerían, pero era mínimo, era insignificante. Pero ahora tenemos una población donde hay una gran masa marginal psicológicamente hablando, también económicamente muchas de ellas, que están consumiendo droga en forma masiva. ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia del accidente del bus porque resulta que estaba drogado el chofer? Sí. ¿Cuántas personas en este momento se están drogando? Muchas. Y no me refiero solo a las pastillas, a los estimulantes o a los tranquilizantes que venden en la farmacia. Me refiero a cocaína, marihuana, heroína, morfina y otras cosas peores todavía, mescalina. En fin, todos esos productos para sentirse bien, para escapar del tedio, para escapar de sus vidas miserables, de las frustraciones, de la soledad de las grandes ciudades, del ruido, de esto, de lo demás allá, para sentirse bien. Es un mercado masivo. Si no, no existirían estas organizaciones masivas. Ya no es el señor que entra al baño del restaurante a pedir un papelillo. Son millones de personas. ¿Cómo combates eso cuando hay un mercado? Acuérdense lo que pasó cuando se trató de combatir el consumo de alcohol en Estados Unidos, la prohibición. ¿Qué pasó? Se crearon bandas gigantes, la mafia creció importando licor, habían locales especiales que todo el mundo sabía que existía, se llamaban los speakeasy, o sea, habla despacito, bajito. Y finalmente se tuvo que derogar la ley seca que se llamó. No se puede ir contra el mercado, no se puede ir contra fuerzas sociales de gran tamaño. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esto lo que va a ocurrir es que esto se va a regularizar de una manera o de otra en unos años más. No sé si legalmente, si informalmente, está legalizado consumir lo que usted quiera, pero de algún modo u otro se va a ir metiendo, como ya se ha metido en el cuerpo social y político de sociedades Latinoamérica, en México. Todas las autoridades, o gran parte de las autoridades, están vinculadas al narcotráfico en México. Colombia, Ecuador, y yo creo que Chile está empezando también. Hemos visto algunos casos de la droga conectada con algunos organismos políticos, ¿no es así? Mira, sí, voy a hablar de varios factores, no voy a profundizar en ninguno de ellos porque nos daría para un programa entero. Con respecto al consumo de drogas, recuerdo cuando esa época que tú describías, sobre todo el consumo de cocaína, no tanto de marihuana, se hablaba de él es un marginal.
El consumo de este tipo de droga dura era de marginales o como de gente en situación de calle, pero en general hablaban de una situación de marginales, algo que hoy no se dice porque tampoco tiene que ver con la realidad con respecto al consumo. Dos, mencionaste el tema de un chofer de locomoción colectiva o de un bus interurbano y esto es súper interesante para que lo veamos en otro programa o para que nuestros auditores indaguen un poco más. En el gobierno de Gabriel Boric, creo que fue en este gobierno, se cambió una ley a las empresas en el sentido de que si usted, producto de la actividad de esa empresa, hace test de droga y ese trabajador, ese funcionario, ese empleado sale positivo, el tratamiento antidroga lo tiene que hacer la empresa. Es decir, es responsabilidad de la empresa, no es una responsabilidad personal. ¿Qué ha pasado con algunas empresas? No lo hacen porque no pueden darse el lujo de costear tratamientos antidroga, que de partida no corresponde, una responsabilidad que no es de la empresa, y no pueden darse el lujo de estar preocupados, uno preocupado, y dos, de costear tratamientos antidroga. Entonces, muchas empresas hoy ya no hacen test de droga, mira, todo lo contrario al gobierno, pero en fin, esa ley es nociva porque esa ley no corresponde entregarle la responsabilidad a las empresas si un funcionario consume droga. Porque implícitamente pareciera ser, porque son todos víctimas, ¿no? El trabajador es una víctima, pareciera ser como que esa actividad lo hubiera hecho consumir droga para salir del estrés que se La va. empresa es la culpable. La empresa es la culpable. El punto es que esa ley hay que cambiarla. Aprovecho de levantar este tema a propósito de leyes laborales, porque no hay estadísticas tan claras, pero yo he estado leyendo y efectivamente se ha visto un aumento en el consumo de droga en choferes de locomoción colectiva y de buses interurbanos, producto de que esta ley hace que la responsabilidad sea de la empresa. Entonces, cuando hay accidente, se detecta que esa persona tenía droga. Pero las empresas no lo hacen antes porque si no se meten en un forro, se meten en un problema que no pueden costear. Esa ley hay que cambiarla. Y tres, voy a decir lo último con respecto a las drogas, y es lo siguiente. No podemos ser tan ingenuos y tampoco podemos ser tan críticos de que la gente consuma mucho más droga. El otro día leía una estadística de la ONU de cómo la gente había aumentado el consumo de droga en general, y estoy hablando de drogas farmacéuticas también. Si, por ejemplo, voy a hablar en la realidad en Chile, todos los problemas de la juventud y de la infancia se resuelven con medicamentos. Usted está creando un futuro consumidor, no necesariamente de una marihuana de la esquina, pero un futuro consumidor de anfetamina, de pastillas para ansiolíticos le llaman ahora porque es como más elegante, ¿no? Pero son calmantes, son drogas. Es decir, las farmacéuticas han hecho un trabajo espectacular junto con psicólogos y psiquiatras y junto con la medicalización de la infancia y de la adolescencia. Entonces, todas esas generaciones han estado creciendo, normalizando El consumo de... el consumo. Entonces después vamos a seguir viendo a futuro estadísticas que dicen tanto ha aumentado la drogadicción o el consumo de estupefacientes en la población. ¿Cómo no va a aumentar si desde los 5 años tienen medicalizados los niños? Es una mirada. Entonces las cosas van unidas, es una sociedad, es una posta, es una cosa que va Digámoslo, entrelazada. para sintetizar, en vez de ¿Cuál es el educar... punto, Nicole? No, Sí, sí. estoy pidiendo tu punto, si ya tu punto quedó clarísimo. Quiero simplemente comentar que en vez de educar como se educaba en la época mía a los niños, en el sentido de que uno tenía que tratar sus asuntos y formarse como hombrecito, a los puñetes a veces, a las patadas, y pasando todas las cosas que pasaban cuando uno era niño. Los papás se atrevían a darte una patada en la raja, llegado el caso, y a cachetearte, y uno se criaba, los hombres en la dureza, y las mujeres también. Entonces uno se formaba, era firme. No venían inmediatamente una nube de psicólogos o otras personas a meterte pastillitas para resolverte el problema desde afuera. Tenías que resolverlo desde adentro, Nicole. ¿Te fijas tú? Así es. Uno se formaba desde adentro. No se formaba, hoy me cuesta dormir, una pastilla. Hoy me siento deprimido, otra pastilla. Y Le después, cuesta la prueba. Toman pastillas para pruebas en el colegio, pues. no, sí, es Se increíble, pone es increíble, nerviosa. Sí, es pues increíble. increíble.
Yo te voy a decir a propósito de las empresas, la única manera de resolver el tema, o digamos intentar, no es pensar en lo que le pasa al sujeto, sino que lo que le pasa al colectivo. Ese es el verdadero sujeto que tiene que interesar. Entonces, ¿cuál es el remedio? Si hay un chofer que toma draga, hay que echarlo de la pega, cosa que no haya un accidente. Y al echarlo de la pega, tú das una señal al colectivo. Exacto. Eso es lo que interesa. El colectivo, los demás choferes dicen, mejor que no siga tomando droga, porque me van a pillar y me van a echar y voy a perder la pega. Esa es la manera de hacer las cosas. La sanción siempre ha sido el mejor sistema para educar y formar a la gente, nos guste o no. No hay una manera, digamos, de escapar de los costos en la vida, en ninguna cosa. Cuando uno quiere escapar de los costos, lo único que hace es crear un problema mayor a futuro. Y ese chofer que no fue despedido terminó muerto junto con otros 30 o 40 Así personas es. atrás porque no lo echaron. ¿Cuál fue el progreso? Ya, pero había unos psicólogos, había unas cosas. Eso es Tú sabes, completamente estúpido. Lo mismo pasa en los colegios ahora. son O sea, leyes que, perdón, dale. no, no está bien. Dale, dale, dale. En todo caso, Solo decía que son esas leyes que bueno, nunca debió ser esta ley, pero en el resultado es mucho peor que la enfermedad. Una empresa, el imagínate remedio. cómo se va a meter en un tratamiento antidroga que puede durar años de años, No, si no tiene, y no tiene si es que, solución. si es que es efectivo. Eso es un problema personal y familiar. Traspasárselo a la Y no tiene empresa es un remedio, ¿ah? despropósito y que hay Oye, veces que no tiene remedio. A veces que no sí, a tiene veces que no, remedio. pero la mayoría No de las tiene, veces que no tiene. no. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Tienen que hacer lo lógico, po, mirar para el lado, si no, no se puede contratar gente. Pues si la empresa está para sobrevivir, para subsistir, para proveer de bienes y servicios. Todo lo han hecho en contra de la empresa. Esta es una ley. Ahora vienen varios cambios, a leyes. Esto debería incluirse en el paquete de reformas laborales que se supone que entraría en septiembre, no lo sé. Déjame No, comentarte, espérate un poquito. Un milímetro, un milésimo de segundo, querida amiga, porque para contarles nada más dos cositas. Uno, el bufete de abogados Salinas y Ojeda, especialista en temas civiles. Si usted tiene un tema civil como un divorcio, por ejemplo, que es un pelote tremendo, y otros temas civiles, contratos que no se cumplen. Salinas y Ojeda es un bufete de abogados que se especializaron en esto hace años, tienen una muy buena tasa de éxitos legales y están a su disposición para ese día que ojalá no llegue, que usted tiene que ir a un tribunal. Y Lascar Comunicaciones, una empresa de comunicaciones que realmente ofrece un servicio completo, no meramente inventar una frase para decir que su producto es el mejor del mundo, sino que realmente decir lo que hay que decir en forma clara, potente, ver qué medios usar para decirlo, evaluar los resultados, hacer los cambios que sean necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que, estimados amigos, ya sabéis, ese es el bufete de abogados que tienen que usar y esa es la empresa de comunicaciones que tienen que usar, Lascar Comunicaciones. Y vamos terminando el programa, Nicole, nos queda un minutito nomás. nada, no nos queda nada. Tengo otros temas, los voy a hablar el jueves, pero con respecto a seguridad, para hacer el último punto que quería hacer, es interesante lo que está ocurriendo en la región y para efectos del gobierno José Antonio Cast, su agenda de seguridad viene en un momento en que a lo mejor las comparaciones no hubieran estado muy buenas para el lado de él. ¿En qué sentido? Asume Keiko Fujimori y una de sus primeras quizás acciones, que yo creo que son más bien comunicacionales, ok, pero le da cierta sensación de alivio a la gente, es que sacó a algunos militares, un grupo de militares, algunas zonas del Perú que estaban muy conflictivas con mucha inseguridad, producto también del crimen organizado. Y lo primero que hizo fue sacar a esos militares. Ellos tienen otras leyes, ok, no importa, el punto estoy hablando de hacer el punto político, de decir, yo prometí seguridad y aquí estoy. ¿Qué es lo que hizo Espriela? Que a propósito de eso asume con un terremoto en Colombia, tremendo. Bueno, eliminó a algunos capos narcos que estaban siendo buscados por la justicia, a dos importantes capos narcos, y además movió a otros capos narcos de bandas criminales a cárceles de alta seguridad, otro efecto comunicacional. A José Antonio Cast se le estaba recriminando eso, en el sentido de que pasaron muchos meses desde el inicio de este gobierno, mucho usted dirá, pero estamos recién en agosto, está bien, pero cuando tú hablas de un gobierno de emergencia y hablas de que la inseguridad y la criminalidad hay que atacarla al tiro porque
es una necesidad y es prioritario para las personas, le faltaba como ese efecto de golpe de timón en cuanto a seguridad, que ahora con esta gran reforma o estas reformas que quiere integrar el gobierno, le va a ayudar porque la comparación regional se hace ahora. Es decir, cómo vienen estos dos gobiernos de derecha a asumir inmediatamente, a los 2 o 3 días, hacen un golpe en seguridad que, bueno, veamos si es efectivo o no, en el sentido de si funciona, si ayuda en algo, pero por lo menos le dice a sus votantes, voy a tratar de hacer o voy a hacer lo que les prometí. En el caso de Casa estaba el debe. Ahora se empalma a nivel regional con estos dos gobiernos que recién asumieron y están en la misma línea, y voy a dejar para el otro jueves, Fernando, Ok, cómo está aislado Brasil en este minuto y cómo se está articulando el tema de seguridad regional, que es importante para Chile, ¿eh? Bastante importante. así es. Bueno, como ustedes acaban de escuchar, vamos a tratar este tema si no se nos olvida el No, no. próximo jueves, que va a estar con nosotros Nicole, como de costumbre. Y mientras tanto les digo muchas gracias por estar con nosotros. No olvídense, ya se me olvidó a mí, pero les pido a ustedes que no olviden mi libro Roma, un viaje inmóvil, que les va a gustar muchísimo. Los va a sacar de la contingencia, van a aprender algunas cosas, me van a conocer un poco más, van a saber de libros, van a saber de autores, van a saber de batallas que las describo muy bien, créanme que lo hago mejor que Hollywood, lo van a pasar bomba con este libro, Roma, un viaje inmóvil, que ustedes encuentran en elvillega.cl/tienda. Y ahora sí, nos despedimos. Chao Nicole, chao a ustedes, muchas Chao, gracias por su chao. atención.